Bueno, la educación es una solución, o por lo menos es un componente en casi todas las soluciones de los problemas. Lo que pasa es que es difícil que los políticos se preocupen de ella, porque la solución educativa es muy a largo plazo. Es decir, el tiempo de la educación no es el tiempo de la política, es un tiempo, en fin, mucho más a largo plazo. Si mañana se empezara a educar maravillosamente en España, ojalá, pues lo notaríamos dentro de 15 o 20 años, y probablemente no hay político en el mundo que piense las cosas tan a largo plazo, ¿no? Por eso, de ahí el hecho de que la educación dependa mucho de la reclamación de la sociedad, ¿no? De que la sociedad es la que tiene que recordar permanentemente a los políticos que ellos van y vienen, pero la sociedad permanece, y la educación está hecha precisamente con un tempo, con un ritmo, digamos, a escala social, ¿no? de más largo alcance. Bueno, dentro de una de las cuestiones que, digamos, que son importantes en el tema de la educación, que van siendo cada vez más importantes, porque la sociedad va cambiando, y antes, evidentemente, pues las sociedades estaban vertebradas por ideas religiosas, como sabéis. Es decir, la religión era un elemento, un cimiento social, algo para vertebrar ideológicamente la sociedad, incluso cuando no, la gente menos creyente, era una creencia social compartida que daba un poco forma, y que todavía en algunos países, ¿no?, teocráticos, pues así sigue siendo. Es decir, no hay más ideología que la versión religiosa del mundo, de las cosas, etcétera, etcétera. Pero claro, las sociedades modernas, desarrolladas, democráticas, ya no se vertebran en torno a una idea religiosa, se vertebran en torno a principios laicos, muchos de ellos efectivamente también de inspiración o con inspiración religiosa, derechos humanos, etcétera, pero que ya no están vinculados a una creencia concreta. Y sobre todo en esas sociedades afloran muchas perspectivas religiosas diferentes, ¿no? Por lo tanto, y cada vez va a ser más así, o sea, cada vez va a haber más actitudes religiosas distintas. Sí, pues se conservarán todavía tradiciones determinadas ligadas a fiestas, a rituales, al calendario incluso, ¿no?, que tiene mucho que ver con el santoral, pero probablemente cada vez más va a haber pues creencias, prácticas religiosas diferentes. Entonces, claro, la religión ya no sirve para crear una estructura, un esqueleto de la sociedad, sino a veces, si te la tomas demasiado en serio, para crear enfrentamientos y para crear, en fin, pugnas internas. Por eso tiene que haber una vertebración laica, una vertebración en torno a principios que no dependan de cuestiones religiosas, y luego las religiones pues son naturalmente parte de la búsqueda de la felicidad individual o del sentido de la vida, o como queráis decirlo. Es decir, hay una versión tolerante de la religión que la considera como un derecho de cada cual, y hay una versión integrista de la religión que la considera como un deber de todos. Y el problema del integrismo es que, claro, considera que la religión es un deber para él y para los demás. Y entonces el integrista, el hombre se siente en el deber de obligar a los demás a compartir el deber religioso. Y de ahí que confunda lo que él llama pecados con lo que tienen que llamar los demás delitos y cosas por el estilo. Bueno, esto en las sociedades modernas, digamos, puede ir planteando problemas serios, incluso pues porque a veces incluso autoridades que debían estar mejor informadas no terminan de entender lo que es el laicismo, y no terminan de entender que el laicismo es imprescindible en una sociedad democrática, precisamente para permitir una pluralidad religiosa. O sea, el laicismo, en contra de lo que se suponen, en contra de lo que suponen los integristas, no solamente el laicismo no es contrario a la religión, sino que es lo que permite la libertad, religiosa. No hay guerras laicistas, hay guerras de religión. Entonces, precisamente para evitar los enfrentamientos religiosos, hace falta que haya una estructura laica dentro de la cual quepan las actitudes religiosas diferentes. Esto es, pues por lo que se ve,
difícil de entender, aunque es básico. O sea, no es una opción más dentro de la democracia, es uno de los pilares democráticos. Uno de los pilares democráticos es el que las democracias son laicas. El laicismo, no la laicidad, que es una versión francesa. La Iglesia se ha empeñado en llamar laicidad a la cantidad de laicismo que ellos toleran y el laicismo a la que ya desborda lo que ellos toleran. Bueno, pues entonces, evidentemente, lo que hay que decir es que el laicismo es uno de los componentes imprescindibles de la democracia, no simplemente algo optativo de usar y echarse, un componente imprescindible, porque dentro de una democracia, efectivamente, la religión es un derecho de cada cual, pero no es un deber de nadie, y mucho menos un deber de la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo recuerdo todavía un caso que me pareció muy significativo de un imán que hubo en Fuengirola, no sé qué, en que escribió un libro sobre la mujer en el Islam o algo por el estilo, en que recomendaba pues que había que de vez en cuando apalear a las mujeres que se portaban mal o que creyera el marido que se portaban mal o no sé qué. Bueno, en fin, claro, naturalmente pues muchas asociaciones feministas o simplemente personas sensatas protestaron contra semejante cosa. Y entonces hubo un juez que se abrió, se llevó a un jurado y tal, y entonces el juez mandó que le trajeran diversas versiones del Corán para ver si era verdad que en el Corán se decía que había que pegar a las mujeres o no. O sea, completamente sorprendente. ¿Y a mí qué me importa que diga el Corán? ¿Y por qué el juez tiene que importar que diga el Corán? Si el Corán dice que hay que pegar a la parienta, pues sigue siendo un delito pegar a la parienta. O sea, el Corán puede decir misa, bueno, no, misa no, lo que diga el Corán, otra cosa, pero evidentemente eso no se puede asumir. Entonces, lo mismo que también en la Biblia dice que hay que apedrear a la adúltera y, bueno, pues el señor que empieza a tirar piedras a su vecina porque le parece adúltera, pues lo llevan también al calabozo. O sea, es decir, la superioridad de las leyes civiles sobre las religiosas, eso debe quedar siempre claro. Es decir, la religión es aceptable socialmente mientras no transgrede las leyes civiles. Cuando transgrede las leyes civiles, el que las transgrede, aunque lo haga porque se le acaba de aparecer un santo y le ha dicho que hay que hacer eso, pues simplemente tiene que someterse a la ley civil y será un mártir de su fe, pero va a la cárcel. O sea que eso yo creo que es algo que hay que dejar claro, y en la educación especialmente debería estar claro. Es decir, debería estar claro que en la educación las únicas materias que deben transmitirse en una educación pública, en una escuela pública, por supuesto, son las materias científicas, las explicaciones aceptadas científicamente de las cosas, en la medida en que hoy conocemos la explicación de las cosas, y las cuestiones de valores constitucionales compartidos. Eso es lo único que debe caber en una educación pública. Y que en una educación pública quepan ideas religiosas financiadas por el derecho público, por el dinero público, que se elijan, los obispos elijan unos profesores de religión que luego tienen que pagar eso. Eso son cosas extraordinariamente pintorescas, y como es pintoresco que se mantenga pues el concordato con la Santa Sede, que es una cosa, en fin, primero los concordatos entre los Estados y la Santa Sede deberían, porque son formas en el fondo de cuando el poder quiere imponerse a la Iglesia, ¿no? El primer concordato lo inventa Napoleón para someter al Papa. Y de hecho los concordatos son siempre formas de sumisión o por lo menos de complicidad, digamos, entre la Iglesia y el poder. O sea, ¿no? Precisamente la gracia que tiene, digamos, una religión como la cristiana es la separación entre Iglesia y Estado. Es decir, los romanos estaban firmemente convencidos de que los dioses eran los dioses de la ciudad, y la religión romana pues no era una religión, era una religión de dioses que celebraban pues rituales agrícolas o sociales, la guerra, las magistraturas, etc. Es decir, que la religión era un revestimiento de la sociedad civil.
precisamente el cristianismo, para bien o para mal, introduce ese principio en su momento revolucionario de decir la religión no tiene nada que ver con lo civil, al contrario, o sea, estamos incluso enfrentados al mundo del poder establecido, etcétera, etcétera. Claro, volver otra vez a convertir a la Iglesia en algo integrado y que dicta y que está dentro de la sociedad civil es curiosamente algo que va en contra de las raíces cristianas de Europa, esas que preocupan tanto a algunos. Las raíces cristianas de Europa, frente por ejemplo a teocracias de otros continentes, son la separación entre la Iglesia y el Estado. Esa es la raíz europea. Entonces, querer que la Iglesia esté dentro de la estructura del poder de la sociedad es anticristiano, por lo menos, por decirlo suavemente. Pero bueno, en fin, sin meternos en teologías, en cualquier caso, lo que evidentemente es inaceptable es que la educación esté condicionada, la educación pública. Hay una dimensión religiosa en algunos aspectos, pues bueno, eso no, en fin, es decir, para eso hay escuelas religiosas, etcétera. Pero en una escuela pública, el hecho de que haya una impregnación obligatoria religiosa, el hecho de que la religión tenga más horas obligatorias, o por lo menos tenga más horas por ejemplo, que la pobre educación para la ciudadanía, ¿no? Que decir que bueno, ya no tiene nada, porque claro, la educación para la oposición irracional a la educación para la ciudadanía, que ha sido por motivos religiosos, vamos, si no, no se explica, porque a pesar de la confusión del actual ministro, que no se sabe muy bien qué es lo que quería decir cuando se dice que la educación para la ciudadanía podía adoctrinar a los alumnos. Hombre, claro, es que el cierto adoctrinamiento es imprescindible, pues vaya descubrimiento. Si alguien dice que el canibalismo es una variedad gastronómica u otra cualquiera, no le llevamos la contraria. O sea, claro que hay que adoctrinar. O sea, se adoctrina en cuanto se habla de valores. Y cuando hablamos de los valores que compartimos, ¿cómo no vas a adoctrinar? Entonces, ¿cómo vas a dejar a los padres que sean los únicos que transmitan valores a sus hijos? Pues imagínate. Yo vengo de una parte de España en que hay padres que creen que los hijos lo que deben hacer es matar guardias civiles. Entonces, claro, yo creo que debe haber alguna alternativa de gente que explique otras cosas, ¿no? O sea, que no. La idea de que buenos estaríamos si solo los padres pudieran transmitir valores, porque claro, los integristas, los nazis, los más violentos del mundo también tienen hijos. Y también entonces, en nombre de eso, lo mismo que cuando hay unos padres que dan una dieta hipercalórica a sus hijos y los niños con 8 años ya pesan 120 kilos, o los dejan morir de hambre y entonces interviene el Estado porque los padres no son dueños de matar de hambre o de cebar a su hijo como un cerdo, pues de la misma manera tampoco se puede dejar que los únicos condicionamientos ideológicos vengan sin control de los padres. Hay quien tiene unos padres estupendos, hay padres que se implican y que efectivamente, y eso es el mayor beneficio que pueden dar a sus hijos, pues de alguna manera, por medio del ejemplo, por medio de su presencia, transmitir valores muy valiosos, y eso es maravilloso, pero naturalmente eso no está garantizado, y la educación tiene que garantizar la dimensión social, porque claro, nosotros no estamos enseñando solo valores familiares, también estamos enseñando valores sociales. Y los niños no viven solo en su familia, sino que también viven en la sociedad, y por lo tanto los valores sociales nos competen a todos. En fin, la sociedad educa en defensa propia, no puede dejar que esos valores sociales no lleguen o lleguen de modo aleatorio, ¿no?, a los niños. Entonces, el hecho de que de alguna forma el laicismo se imponga socialmente, se impone en defensa de unos valores determinados, que sí, por ejemplo, pues los valores de respeto a formas de vida diferentes que estén dentro de la ley, pero que expresen gustos pues eróticos, estéticos, etcétera, distintos a los que puede tener uno, pues eso es un valor de convivencia que hay que explicar. Entonces no se trata de hacer propaganda de otras formas de vida que uno no comparte, sino de decir
que uno tiene que aceptar formas de vida que no comparte. Y cuanto más te desagraden, con más razón tienes que aceptarlas. Porque claro, las formas de vida que a uno le gustan o le parecen estupendas, todos las aceptamos sin ningún problema. El problema es aceptar la que nos desagrada. Enseñar a los niños a saber que vivir en democracia es vivir con lo que uno desaprueba o te desagrada, eso es una de las enseñanzas fundamentales que hay que transmitir en la escuela. Que en la escuela no vas a vivir junto con la gente que piensa o que hace lo mismo que haces o piensas tú, sino con gente que hace o piensa cosas distintas y que pueden ser o pueden parecerte mal. Entonces tú puedes expresar tus ideas de que, en fin, hay formas de vida mejores que otras, pero no tienes derecho a imponer esa creencia de una manera virulenta a los demás o coaccionarles de cualquier modo o no respetar sus opciones, etc. Entonces, eso es el laicismo. El laicismo es, de alguna forma, la expresión mejor, aunque no la hizo en ese sentido, es en las cartas inglesas de Voltaire. Voltaire, hablando de la tolerancia religiosa en Inglaterra frente a la Francia de su época, que era naturalmente mucho más rígida, católica. Entonces, Voltaire habla de la diferencia de sectas y de prácticas religiosas que había en ese momento en Inglaterra y dice, en resumen, dice, cada inglés va al cielo o al infierno por el camino que prefiere. Bueno, yo creo que eso es un poco eso es el laicismo. El laicismo es que cada cual pueda ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera. Y siempre que eso esté, digamos, no vulnere las leyes cívicas y no vulnere las leyes del país, ¿no? Y eso en la educación yo creo que es muy importante. La educación no es solo, y no debe ser solo, transmisión de informaciones. Estas polémicas absurdas de la instrucción y la educación, etc. Bueno, naturalmente la educación tiene una parte de instrucción, es decir, transmisión de conocimientos, transmisión de destrezas que sirven para adquirir más conocimientos verbales, matemáticas, etcétera, etcétera. Todo eso es imprescindible, pero todo eso va acompañado también de una idea que responde a una idea de formación del ciudadano y más aún de la persona. Acaba de concederse el Premio Príncipe de Asturias a Marta Nussbaum, que supongo que si fuera una profesora española la echarían del instituto, porque claro, lo que ella defiende precisamente es lo contrario de lo que dice el ministro. Es decir, ella defiende y ha defendido siempre en cultivar la humanidad, sin ánimo de lucro, el papel de las humanidades en la democracia, etcétera, precisamente la necesidad del adoctrinamiento democrático y precisamente la necesidad de transmitir valores democráticos fuertes en sociedades en que de alguna manera eso no puede ser simplemente una opción, etcétera. De modo que yo creo que, en fin, por supuesto, siempre hay cosas que discutir también en la obra de la profesora Nussbaum, pero bueno, es una representante muy esclarecida precisamente de la actitud opuesta a la doctrina que se sigue aquí con la enseñanza de una educación cívica, etcétera. Ella incluso piensa que toda enseñanza humanística tiene que tener una dimensión cívica, es decir, que hace un análisis sin ánimo de lucro, que quizás sea la obra más sintética en este tema. Hace un análisis muy interesante respecto a hasta qué punto, por ejemplo, la transmisión de unos sistemas de argumentación, de análisis de problemas y capacidad de argumentarlos, etc., es imprescindible. Es una de las primeras cosas que, por cierto, en la reforma esta que están haciendo de la antigua asignatura de Educación para la Ciudadanía han suprimido la idea de que hay que aprender a argumentar, etcétera, para procurar que los problemas no se conviertan, o sea, por medio del diálogo se resuelvan en vez de resolverlos por medios violentos. Eso es una de las cosas que se han suprimido en la nueva, o que se van a suprimir en la nueva versión de la Educación para la Ciudadanía. Y es uno de los temas, Nussbaum la llama la dimensión socrática de la educación, y es uno de los temas de la educación socrática. Es un tema en el que hay que insistir, sobre todo porque se va a atender cada vez más, desde luego en la universidad ya, a partir de Bolonia, pero también en otros campos,
a convertir toda la enseñanza en una enseñanza digamos, con valoraciones, exámenes, etcétera, hechos en forma de encuesta, de preguntas, de 3 soluciones, etcétera, cosa que evita, pues hace imposible la argumentación. Es decir, es un poco como pasa a los que a veces nos llaman por teléfono los medios de comunicación para preguntarte qué piensas de un asunto de actualidad. Dicen, ¿está usted a favor o en contra de no sé qué? Y dice uno, pues mire usted, estoy en contra porque muchas gracias, y te cuelgan. Y uno dice, bueno, oiga, si es que la gracia no existe, o sea, ellos ya, con tal de ponerte en la columna de la derecha o de la izquierda, ya está. O sea, da lo mismo, las razones que tengas, el hecho de que... bueno, no, o sea, la argumentación es lo que interesa. Entonces, eso es lo que habría... Claro, los exámenes estos que hacen en muchos centros escolares o sobre muchas materias son de este tipo. Es decir, ponga usted A, B o C. Y claro, A, B o C excluye la argumentación. Es evidente que en algunos casos, si la pregunta es, la capital de Francia es A, París, B, Tegucigalpa. Bueno, entonces, pues muy bien. Pones la A y ya has acertado. Pero claro, si en cuanto la cosa tiene una argumentación diferente, o sea, tiene ya unos matices, etcétera, ya no basta con decir si es la A o la B, sino que hay que argumentar. Y esa argumentación también forma parte del laicismo. Porque claro, el laicismo lo que se opone es al dogma inatacable. De ahí el hecho de que los principios más importantes, como los derechos humanos, etcétera, tienen que ser justificados y explicados. Y hay justificaciones, no es simplemente decir esto es lo que dice la ley y si no te meten en la cárcel, no, hay que justificarlos y explicarlos históricamente, filosóficamente, si se quiere, o reflexivamente, socráticamente, como quieran ustedes. Entonces, eso forma parte también, o sea, la idea de lo incomprensible, de lo esto es así porque es la voluntad secreta pues eso, la voluntad del Todopoderoso, bueno, pues eso no es un argumento. ¿No? La voluntad del Todopoderoso, que como bien decía Spinoza es el asilo de toda ignorancia, pues claro, ahí en la escuela no puede ampararse ese tipo de explicaciones. Por eso de ahí hay que reivindicar, digamos, el razonamiento, la explicación, la posibilidad de que de alguna manera hay que llegar a acuerdos no dogmáticos, es decir, que finalmente las legislaciones, etcétera, son formas de resolver cuestiones que si no quedarían permanentemente insolubles, porque también habrán visto que hay una tendencia en este país a creer que las leyes resuelven problemas morales, lo cual es absurdo, claro. Es decir, o sea, el aborto será un problema moral para muchas personas. Es decir, la ley lo que debe es hacer es resolver aspectos penales y penosos, digamos, que puede tener el aborto para quien una mujer quiere abortar y entonces pueda hacerlo de una manera normal porque es una opción que puede tener. Pero eso no resuelve el problema moral ni de ella ni de los demás, que cada cual puede tenerlo, porque dentro de una ley pueden convivir morales distintas. Precisamente la ley está para crear un marco dentro del cual puede haber opciones morales distintas. Entonces, muchos de nosotros hay cosas que la ley autoriza y no haríamos nunca. Eso es tener moral. Tener moral es que hay cosas que la ley te autoriza a hacer, pero tú no harás, porque no te parecen bien. Incluso en ocasiones tú puedes hacer alguna cosa arriesgándote de ser castigado por la ley, comprendiendo que la ley te castigue, pero tú en ese caso y en ese momento haces una cosa que consideras moralmente que tienes que hacer. Entonces, aceptando que eso, si tras la ley de la ley, debe ser castigado. O sea, es decir, la moral, las buenas leyes son las que permiten convivir más actitudes morales distintas. Eso, claro, está en contra de la creencia de que la ley lo que debe hacer es sancionar por medio de una penalización lo que considera un pecado. O sea, que un pecado, además, antes de ir a que te castiguen en el infierno, pues tienes ya que pasar por un castigo terrenal, ¿no? Entonces, eso es lo que en fin, parece que aquí, sobre todo en este país, desgraciadamente es difícil de entender. Entonces, es un poco penoso el hecho de que, por ejemplo, asignaturas que estamos viéndolo por los debates mismos que hay en el Parlamento, etcétera,
de que son necesarias, como la educación cívica, porque claro, uno oye cosas en el Parlamento que dice, hombre, la educación cívica es necesaria. Desgraciadamente llega tarde, porque ya para esta gente ya no va a llegar a tiempo, pero en fin, a ver si por lo menos llegará a tiempo para la siguiente generación, ¿no? Entonces, que esas educaciones que son imprescindibles, sin embargo, pues se hayan quedado en nada, ya, por fin, 1 hora semanal, pues es simplemente la inexistencia, digamos, escolar, y encima ahora parece que el nuevo planteamiento de la asignatura, según se va viendo, es que tiene que evitar, según dice explícitamente el ministro, todo tema controvertido o discutido. Bueno, entonces, pues claro, entonces, ¿para qué vamos a educar a nadie? O sea, si hay que evitar los temas controvertidos, yo creíamos que la educación servía para afrontar los temas controvertidos, pero no, por lo visto es que la educación es una cosa que te prepara para resolver solamente las cosas obvias, ¿no? O sea, pues que cuando llueve te mojas y no llevas paraguas, por ejemplo, y que fuera de eso no, todo lo demás es discutible. Bueno, yo creo que poco a poco en la educación yo creo que es importante reivindicar no una ideologización es decir, no convertir la educación en un debate, digamos, en una especie de lucha de teólogos o de filósofos, cosas por el estilo. Yo por eso creo que el Estado, al contrario, no debe ser nunca teólogo ni debe discutir de teología con nadie. O sea, por eso, yo siempre he defendido que si una mujer quiere llevar un velo no sé qué en su... Hombre, no, quizá no para hacerse una fotografía del carnet de identidad, que ahí hay una legislación que dice que tiene que mostrar el rostro, pero si una mujer quiere llevar el rostro tapado por la calle donde no hay ninguna norma de cómo hay que ir vestido por la calle, y lo lleva por su propia voluntad, es decir, a mí me parece tan intransigente teológicamente el que obliga a la mujer a ir vestida de una manera determinada que el que lo obliga a destaparse la cara porque dice que ofende su dignidad. Es decir, también es teológico eso. Es tan teológico lo uno como lo otro. Entonces, el respeto, digamos, a la libertad de la persona en aquellas cosas en que no hay por qué discutir de teología. O sea, cada uno puede tener sus ideas y uno puede decir que los viernes no come jamón porque eso es una cosa que es muy mala para el alma. Bueno, pues ya está. O sea, no hay que discutir. Lo que hay que discutir es que no se puede, que usted no puede imponer esa privación del jamón a todo el mundo todos los viernes. Eso es lo que no puede ser. Pero lo otro, digamos, hay que respetarlo. Entonces, el Estado no está para discutir de teología con nadie. El Estado está para poner unas leyes dentro de las cuales puedan convivir los que creen cosas teológicamente discrepantes o los que no creen en ninguna teología. Y eso también es lo que debe estar en la educación. En la educación también debe haber un esfuerzo por permitir una autonomía intelectual. No, por supuesto, no convirtiendo la educación en un debate filosófico interminable, sino explicando la necesidad de la crítica, la necesidad de la argumentación y la necesidad de aceptar convivir con las ideas que no compartimos. Es decir, no esperar a llegar todos a la misma conclusión, sino partir de la conclusión de que tendremos que vivir con personas que llegan a conclusiones diferentes. Eso forma parte del laicismo en la educación y yo creo que es importante reivindicarlo y va a ser cada vez más importante, porque las sociedades van a ser cada vez más complejas. La presencia, a mí me pasó hace poco en un aeropuerto español, que en uno de los retrasos de Iberia, que eso favorece mucho el estudio antropológico, porque como te quedas tantas horas en el aeropuerto esperando, pues te fijas en la gente y lo que hacen y tal, y aprendes mucho. Y entonces, pues parece que estamos allí y se acuerda que a un señor, pues un señor que debía ser musulmán, le dio llegar la hora al hombre de la oración y entonces se puso discretamente en un rinconcito con una especie de esterita, no sé qué, y se arrodilló y se puso a rezar. Entonces había una señora a mi lado que me decía, pero mire lo que hace ese señor. Digo, señor, yo no sé qué le haga. Es decir, pero mírele, digo, que le dé una patada, pero déjele. Estaba... Y nosotros tendremos que hacer algo, porque pues no sé, si quiere nos ponemos usted ya a rezar el rosario para compensar, no sé. Bueno, claro, era una situación en que, claro, era tremendo porque no se podía convivir. O sea, bueno, pues aquel señor estaba haciendo eso, que no molestaba a nadie, que le quedaba una cosa que a él le parecía importante y punto, ya está, pero ¿por qué tenemos...? Bueno, eso es verdaderamente
Bueno, pues será en este caso un poco, sí que todo lo grotesco, pero eso es esa creencia de cómo va a vivir uno con gente que hace cosas que uno no entiende. Bueno, pues eso hay que enseñar a eso. Hay que enseñar a que vamos a vivir con personas que tienen comportamientos que nosotros, por lo que sea, por gustos, por estética, por sentimiento, por tradición, nos resultan difíciles de comprender o incluso repulsivos en ocasiones. Y sin embargo hay que convivir con eso siempre que eso, naturalmente, no trasgreda leyes civiles que ahí sí ya hay que justificar y hay que ponerse más de acuerdo. Yo creo que la educación sirve para eso, a diferencia de lo que cree el ministro, no para introducir en el aula la discusión, tal, sino para preparar para esas discusiones que fuera del aula va a tener que afrontar el neófito en la vida constantemente.